Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega de su Diálogo Libre del periódico Diario Libre, que se transmite por el canal ON TV de Telecable y por los circuitos de cable de Claro y de Aster. Hoy contamos con la honradora presencia del señor ministro de Obras Públicas, el licenciado Gonzalo Castillo, a quien damos la más cordial bienvenida, y el panel de periodistas que tendrá a su cargo en la conducción de este Diálogo Libre está compuesto por el jefe de redacción de Diario Libre, el periodista José María Reyes, el editor de la página web www.diariolibre.com, el periodista Eli Heiliger, y los periodistas de la redacción de Diario Libre, Omar Santana y Bienvenido Charboy. En unos instantes comienza este Diálogo Libre con el ministro de Obras Públicas, licenciado Gonzalo Castillo. Muy buenos días, bienvenidos a este Diálogo Libre. Me encanta la estampa del ministro, muy empresarial como debe ser, la función gubernamental en un área tan importante como es las obras públicas. Y yo quisiera comenzar este Diálogo Libre afirmando lo siguiente. El año 2013, por lo que pinta el presupuesto, va a ser un año de muchas limitaciones para obras públicas. Básicamente, aparece consignado que los trabajos del 4%, las construcciones de aulas escolares, será la principal tarea de obras públicas en el 2013. ¿Cuáles son los planes para este año que viene? Bien, buenos días y muchas gracias por estar aquí presente con todos ustedes y darme la oportunidad de compartir. En Obras Públicas tenemos muchos planes. Y todos esos planes están alineados con la agenda del presidente. Fundamentalmente, el Ministerio de Obras Públicas no tiene una agenda propia del ministerio, sino que nosotros estamos diseñando una agenda de trabajo fundamentada en las promesas de campaña del presidente y en la visión del presidente para el país. En términos del presupuesto, todavía no tenemos una realidad. Estamos trabajando, los técnicos están trabajando en puntualizar algunas cosas, aunque ya hemos sometido montos generales. Ya veremos finalmente qué nos van a aprobar. Lo que sí yo le puedo decir, que cualquiera que sea el monto que nos aprueben, nosotros vamos a hacer muchas cosas, porque la visión del presidente no está basada o no estará basada solamente en las grandes obras, sino en las pequeñas cosas. Dice el presidente que el metro de una comunidad tan lejana como Polo Barahona pueden ser 50 metros de caminos vecinales que le permiten accesar y salir a donde ellos viven o sacar sus productos, del cual se ganan el sustento día a día. Esa es la realidad de ellos, no es el gran metro de Santo Domingo. La realidad de esa comunidad o de esos campesinos, como el arroyo, más allá todavía de Polo, donde estuvimos ayer, ese es el metro de ellos. Y nosotros, con cualquiera que sea el presupuesto que a Obras Públicas se le entregue para ejecutar el año que viene, haremos cientos de miles de pequeñas obras que van a ir directamente orientada a la mejoría de la calidad de vida del ciudadano dominicano. Pero volviendo a lo de las 10.000 aulas, ¿es posible construir esa cantidad de aulas en un año o es un proceso de varios años? El presupuesto que vamos a ejecutar es un presupuesto de educación, pero las aulas van a ser construidas por Obras Públicas. Queda en educación la definición de los puntos donde se van a construir las escuelas, definir qué tipo de escuela va, y Obras Públicas hace un diseño técnico de construcción y ejecuta la construcción, pero ese presupuesto no es de Obras Públicas, es de educación. Correcto. Sí, la respuesta a su pregunta es sí, vamos a construir las 10.000 aulas. Las 10.000 aulas no presentan siquiera un reto, construir 10.000 aulas en un año, en términos constructivos, porque de lo que se trata es, si hay que hacer 1.000 escuelas, para nosotros es igual que hacer una sola escuela, porque es hacer 1.000 escuelas en paralelo. Y si una escuela toma 6 meses,
y vamos a hacer 1000 escuelas de ese tipo. Pues son 6 meses que van a durar las 1000. El desafío de nosotros viene en términos de mantener el proceso de pago a los ingenieros que van a ser los ganadores de la construcción de las escuelas, de que el flujo de pago se mantenga mes a mes, sin interrupción, para que ellos puedan acometer pues su programa de trabajo sin dilación. Le digo lo del sorteo porque las escuelas, en lugar de ser licitadas, van a ser sorteadas. Van a ser sorteadas las escuelas. Por ejemplo, en Barahona se van a construir 15 nuevas escuelas y se van a intervenir o a hacer expansión en 29 otras escuelas. Todas esas obras van a ser sorteadas dentro de la provincia de Barahona por ingenieros que vivan en Barahona, de tal forma que haya más oportunidad, que haya más equidad y que haya más oportunidad para los ingenieros que viven en las provincias. Muy bien. José María. Gracias, señor director. Buenos días al ministro, a nuestro compañero de panel y a los amables televidentes. Usted habla de sorteo de obras. Recientemente escuchamos a la presidenta del CODIA expresar insatisfacción en relación a su nombramiento. Ha comenzado a explicar cuáles serán los criterios a la hora de asignar las obras que se van a construir, pero ¿cuál es el nivel de coordinación que hace el Ministerio con el CODIA para que se pueda integrar la mayor cantidad de ingenieros en las construcciones de obras y que no se priorice una empresa en particular como ocurría en la pasada administración? Bien, sobre el tema del cuestionamiento a nuestro nombramiento, yo pienso que eso no amerita mayor explicación. Yo le decía a un grupo de periodistas que en Palacio me entrevistó sobre ese tema al cual yo no quería referirme, y yo le dije, mire, yo fundé en el 1992 una empresa de aviación que se llama Elidosa, y después una que se llama Aeroambulancia. Y hoy día Elidosa y Aeroambulancia son la empresa más importante de aviación de Centroamérica y el Caribe, no solo del país. Y yo no soy piloto, yo no soy mecánico de aviación, yo no tengo nada que ver de aviación. Yo lo soy un gerente que tiene una visión. Asimismo, yo entiendo que es la ingeniería y cualquier otra área. El ministro de Obras Públicas no hace cálculos estructurales. El ministro de Obras Públicas no construye, no pega blog, no diseña planos sanitarios ni hidráulicos. El ministro de Obras Públicas tiene que ser un administrador que administre eficientemente y eficazmente toda esa cantidad de dinero que se pone en sus manos. Sí, para mí básicamente lo que me interesa saber es el nivel de coordinación del ministerio con el CODIA. El CODIA nos giró una visita hace unas 4 semanas ya al ministerio. Estuvimos conversando muy agradablemente. Ellos salieron muy satisfechos. Me dijeron que tenían una idea equivocada sobre nuestra persona al término de la reunión y que todo lo que habíamos conversado era de mucha satisfacción para ellos y que lo que le esperaba a los ingenieros del país era prosperidad en el sentido de que el presidente ha instruido claramente que quiere participación de toda la clase de ingenieros. Por eso las obras no se licitan, se sortean. Solo basta que usted sea ingeniero, que tenga su exequatur y que tenga su carnet del CODIA para participar en el sorteo de las escuelas. Y usted se la saca. El presidente en un momento se habló de precalificar a ingenieros. Y el presidente dice que la precalificación de ingenieros de por sí ya era un obstáculo. Que él quería que libremente se hicieran el sorteo y que todos los ingenieros que vivan en la provincia participen del sorteo de obras de esa provincia. Eso en términos de las escuelas. En términos de grandes obras, pues ya usted sabe que se requieren otros prerequisitos, como es tener un parque de equipo, una serie de cosas. Entonces tiene que irse una licitación que garantice al Estado que la empresa
que gane una licitación pueda pues, ejecutar la obra. Pero en términos de las escuelas no es así. Por eso todas las escuelas durante estos 4 años serán sorteadas. Don Eli. Ministro, en el país hay decenas de obras a medio terminar, incluso algunas que tienen décadas, lo que incrementa su costo de elaboración. ¿Tiene el Ministerio de Obras Públicas algún presupuesto para el año próximo para destinarlo a terminar esas obras? Sí, nosotros estamos incluso en este momento en el Ministerio tratando de depurar y sanear el catálogo de obras inconclusas, porque realmente hay obras que han sido concluidas, pero todavía a nivel documentario están los expedientes abiertos y estamos en un proceso de eso. Pero las obras que realmente, y que son muchas, las que no se han concluido, por ejemplo, el puente Caimán, de la comunidad de Los Cocos, entre Enriquillo y Oviedo, que en el 98, hace ya 14 años, el huracán George se llevó y estaba a medio construir. Nosotros estamos inaugurando ese puente ya, antes de que termine el mes de noviembre. Y así hay muchas obras que nosotros tenemos en programación, irla terminando. En el presupuesto hay diferentes renglones. Uno de esos renglones es una partida general que se utiliza para reparación y mantenimiento, porque obra pública básicamente es la parte vial del país, desde caminos vecinales, carreteras, calles, avenidas y puentes. Hay una partida general que es para el mantenimiento y operación. Entonces, todas esas obras inconclusas, pero no inconclusas, sino muy deterioradas. Tenemos un parque de puentes en el país muy deteriorado que hay que dar mantenimiento. Con ese presupuesto general, usado de la manera más eficiente, nosotros vamos a concluir muchas de esas obras que están inconclusas en este momento. La idea es que definir dentro del ministerio que cuando concluya el mandato en el 16 del presidente Danilo Medina, todas las obras inconclusas sean aquellas que fundamentalmente se iniciaron en este gobierno y que por cuestión de tiempo no pudieron ser terminadas. Pero nosotros tenemos muy claro lo que es la continuidad del Estado. Y en ese sentido, hemos estado llamando a los contratistas o ingenieros que tienen obras contratadas sin concluir para ponernos de acuerdo, revisar diseño, revisar presupuesto final y proceder. Y digo revisar presupuesto final porque, como usted bien acotó, una obra que hace 10 años tenía un presupuesto, se inició y no concluyó, ya la situación hoy día es diferente. Y eventualmente podía tener algún daño estructural o algo que hay que reparar, ¿no? Efectivamente, por eso tenemos que revisar diseño y presupuesto. Y estamos trabajando en ese sentido, en dar seguimiento, continuidad al Estado, a la cosa pública que hemos encontrado y concluir para beneficio de la ciudadanía todas esas obras. Nosotros estamos claros, tenemos 2 agendas, la agenda del presidente y después de la agenda del presidente tenemos la agenda del pueblo. Personalmente, nosotros en el ministerio no tenemos ninguna obra favorita y no tenemos ninguna obra. ¿Qué quiere el pueblo? El pueblo quiere transitar por calles, avenidas y carreteras y puentes sin hoyo, con seguridad, con comodidad, para evitar el deterioro de sus vehículos, para acortar el tiempo. Y hay una visión de desarrollo económico del país que tiene el presidente. Y la visión de obras públicas tiene que ir orientada a dar seguimiento a esa visión de desarrollo económico. El presidente ha dicho que el turismo, ha declarado el turismo como la locomotora de la economía de la República Dominicana. En ese sentido, nosotros tenemos entonces que ver qué necesitamos para que, en términos viales, qué necesitamos para ayudar a que el turismo se desarrolle, cómo aumentamos la vinculación del turismo, que no se quede en las paredes de un hotel, sino que se vincule a nuestra cultura y puedan venir a excursiones aquí a nuestra ciudad colonial, que es una de las más bonitas y más importantes
de toda América. Entonces, en ese sentido, si estamos hablando de que el turismo va a acarrear la agricultura, entonces tenemos que hablar de caminos vecinales, para que los productores, los pequeños campesinos tengan una oportunidad de producir. Porque si el turismo aumenta, aumenta la demanda de rubros agrícolas. Pero también, entonces ahí tenemos que trabajar en los caminos vecinales. Pero también ha dicho el presidente que el turismo debe acarrear a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque al aumentar el turismo debe aumentar la construcción de soluciones habitacionales. Y esas soluciones habitacionales, entonces, necesitan de la micro y la pequeña empresa para fabricar camas, colchones, ventanas, equipo de cocina, todo eso, y hay que ayudar a eso. Pero también si vamos a desarrollar el turismo, bueno, aquí tenemos montañas lindísimas, tenemos costas lindísimas, pero las carreteras presentan un peligro. Un turista una vez va y pasa eso, no regresa nunca más, porque es uno de los problemas que tiene nuestro turismo, que no tiene repitencia. El turista que viene normalmente no regresa al país. ¿Por qué? Le da miedo. Entonces tenemos que ir nosotros en obras públicas tomando esa visión que tiene el presidente Medina para desarrollar el país y nosotros ir apuntalando, ayudando en lo que concierne a obras públicas, esa visión de desarrollo que el presidente Medina tiene y la cual nosotros compartimos plenamente. Don Omar. Bien, usted ha tocado un tema que yo lo tenía como pregunta, que es la continuidad del Estado. El gobierno que le sucede, que le antecedió a ustedes, dejó una serie de obras grandes por terminar, por ejemplo, la línea 2 del metro, que ya es un tema de obras de la OPRED, pero está la autovía del Este. Y en ese mismo orden hay otras que se quedaron por lo menos autorizadas, como es el corredor Duarte 2. ¿Qué va a hacer Obras Públicas, por ejemplo, para concluir lo que queda de la autovía del Este? Y se mandó a estudio, creo, hace un mes, lo que se aprobó del corredor Duarte 2. ¿En qué está ese estudio que el presidente pidió que se realizara para eventualmente iniciarlo? Vuelvo y repito, todas las obras que quedaron inconclusas, iniciadas, pero hay otras obras que quedaron firmados los contratos, pero sin iniciar. Hemos hecho nosotros, hemos llamado a los contratistas, hemos dicho, usted tiene un contrato aquí, enséñeme el diseño final, enséñeme el presupuesto final, y estamos haciendo lo que se llama una ingeniería de valor. La ingeniería de valor está llamada a confirmar que el diseño está correcto o si hay que hacer alguna modificación del diseño. ¿Para qué hacer una modificación del diseño? Bueno, porque técnicamente lo amerita o porque a nivel de costo lo amerita. Y como le dije anteriormente, estamos poniéndonos de acuerdo con todo para que ese diseño y ese presupuesto siga no solamente la visión del presidente Medina en términos de desarrollo económico, de que esa obra sirva para esos fines, sino también con el rigor de la austeridad que saben ustedes que el presidente Medina está demandando a sus ministros. Entonces, nosotros somos austeros, porque esa es la visión del presidente Danilo Medina, y así es que hemos tenido éxito en el sector privado, manejando las finanzas, los costos operativos y todos los elementos de una institución de una forma eficaz y eficiente. Digo eficaz y eficiente porque tenemos que asegurarnos que el resultado sea el que buscamos, pero que también en el tiempo sea el que buscamos. Disculpe que intervenga. Usted está diciendo que en el caso del corredor Duarte, de manera específica, porque usted no me ha señalado un proyecto en específico, en el caso del corredor Duarte se estaría buscando una reducción del costo inicial de la aprobación del proyecto. No, he dicho ingeniería de valor. Ingeniería de valor significa revisar el diseño, ver todos los detalles de los diseños. Si estamos de acuerdo con el diseño, vamos a revisar el presupuesto final. Una vez esté todo eso, porque usted sabe que a veces cuando se firma un contrato para una obra, no se tiene el diseño final ni se tiene el presupuesto final. El contrato está firmado, hay lo que se llama en arquitectura un sketch o una definición de un trazado de un proyecto, pero no se tienen las especificaciones técnicas. Entonces nosotros queremos confirmar
presupuesto final, diseño final primero y presupuesto final, porque no se puede tener presupuesto final si no tenemos el diseño final. Y en eso es que estamos. Una obra, cuando se le somete una ingeniería de valor, puede subir de precio, pero puede bajar. Pero puede también quedarse al mismo costo, pero aumentar su cobertura. Entonces, en eso estamos. Podemos hablar nombre por nombre de cualquier obra que tú quieras, pero eso se lo estamos haciendo a todas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Nosotros terminamos un puente que se inició la construcción el 21, viernes 21 de agosto, cuando asumimos el ministerio, y que ya lo entregamos el pasado martes, el puente de la autopista Duarte, el puente de Jatubey. Ese puente de Jatubey, cuando nosotros llegamos el día 21, que hablamos con el contratista, nos dijo el contratista cómo iban a hacer el puente y que se iban a reutilizar unas vigas. Y nosotros dijimos, no queremos reutilizar vigas, queremos un puente completamente nuevo, rediseñado, no adaptado. Y el contratista asintió, redefinió el diseño, cumplió en el tiempo y estamos todos felices. Y en 60 días, en la importante autopista Duarte, ese puente está funcionando para beneficio de todo el país. Entonces así es que estamos viendo y revisando todo. Muy bien, continuamos en el próximo segmento de este diálogo libre, conversando con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el licenciado Gonzalo Castillo. Muchas gracias por continuar con nosotros en este diálogo libre con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el licenciado Gonzalo Castillo. Pregunta el periodista Charboy. Gracias. Al parecer, según la respuesta del señor ministro, él tiene algo de ingeniero, aunque sea un poquito. En los últimos días, en el polígono central, principalmente en esta zona, hemos visto que Obras Públicas está asfaltando calles. Y nos gustaría saber, además del polígono central y las principales avenidas, si la institución tiene un plan de asfaltado de calles en los barrios marginados, que la mayoría, muchos de ellos, sus calles están llenas de hoyos, intransitables, y cada día aumenta la demanda de que sean reparadas. Sí, al nosotros asumir el ministerio, nos dimos cuenta que realmente tenemos muchas calles con problemas y situación de falta de bacheo. Lo que nosotros entonces hecho es que hemos girado una visita a los alcaldes del distrito, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, individualmente. Y hemos iniciado el desarrollo de una estrategia para que ellos nos entreguen cada uno su ciudad dividida en segmentos geográficos para entonces nosotros hacer el plan de bacheo. Y el acuerdo es el siguiente, que ellos se encarguen de la parte de contenes y aceras y el Ministerio de Obras Públicas del bacheo o asfaltado de las calles. Siempre, y esto lo hicimos porque cuando hemos llegado al ministerio, hemos tenido discusiones de trabajo, me encontré con una situación de que si las calles son de los ayuntamientos y es responsabilidad de los ayuntamientos, pero que el uso y costumbre es obra pública. Entonces yo dije, bueno, pero vamos a hablar con ellos, vamos a ponernos de acuerdo con ellos, porque al final es la ciudadanía la que necesita el beneficio de que sus calles estén bachadas. Y así lo hemos hecho. Y el desarrollo de la estrategia está en proceso. Quizás ya para la semana próxima haya algún anuncio de iniciar estos trabajos de bacheo de formas generales, porque lo que estamos haciendo es un bacheo de forma puntual en el polígono central y otras zonas en las diferentes ciudades de Santo Domingo. Pero lo que queremos nosotros es montar un proceso, que el bacheo no sea un problema de todos los días, sino que hay un diseño y una estrategia
de designar una brigada fija de forma permanente en una zona geográfica que empiece en un punto y cuando concluya vuelve y arranque. De forma que el bacheo ya no sea un tema de noticias, sino que sea el uso y costumbre. No es que las calles están malas, que el uso y costumbre es que las calles estén bachadas y sin hoyo. En eso estamos trabajando, de poner un proceso automático que funcione apropiadamente y que ese no sea un tema que atraiga nuestra atención o que la distraiga, de forma tal de nosotros poder dedicarnos nuestros esfuerzos y nuestro tiempo a asuntos más fundamentales que necesita todo el país. José María. Yo estuve recientemente en Lima, Perú, y me llamó mucho la atención una conversación de un guía turístico con un compatriota suyo. Él le decía de manera emocionada cómo su vehículo había pasado la prueba de la revisión. Y uno inmediatamente se transporta a República Dominicana. Aquí usted va a una dependencia de obras públicas, e independientemente de que tenga una chatarra o un vehículo nuevo, consigue con facilidad la revista, pero no se hace una revisión verdadera del vehículo. ¿Qué va a hacer la nueva administración de obras públicas para corregir esa distorsión y evitar que, lógicamente, una cantidad de chatarra estén circulando por la ciudad de Santo Domingo sin pasar una revisión correcta? Hay una nueva definición que el equipo técnico del presidente Danilo Medina estuvo trabajando en la transición sobre el Departamento de Tránsito Terrestre. Esa revisión técnica de definir un nuevo ordenamiento de lo que debe ser esa dependencia todavía no ha concluido. Y hay una visión clara y yo diría que está en un 90%. Una vez se concluya eso y nos pasen eso, entonces vamos a empezar la parte de ejecución e implementación de esa nueva visión sobre lo que debe ser el tránsito terrestre y sus normativas. Nosotros en el Ministerio de Obras Públicas hemos encontrado excelentes técnicos e incluso muchos especializados fuera del país en asuntos de tránsito terrestre. Y nosotros estamos recuperando ese personal. Hay algunos que no están en la institución ya y los hemos estado llamando porque están al servicio del sector privado. Y le hemos dicho que si quieren regresar al Ministerio de Obras Públicas, porque queremos armar un team para la nueva definición de lo que está llamado a ser tránsito terrestre. Ellos nos ayuden, que son la gente experimentada y que conformaron lo que una vez fue aquella obra pública, de que mucha gente me habla de que obra pública tiene que ser lo que fue en el pasado. Pero no solamente en términos de tránsito terrestre, en términos de las ayudantías y en términos de muchísimas cosas. Y en eso estamos. Usted sabe que cuando llegamos a obra pública, hemos visto, tenemos que dar 2 millones de pasos. Pues tenemos que empezar por algún sitio, por un paso, 2 pasos, 3 pasos. Y en eso estamos. Tránsito terrestre es una de las áreas las cuales todavía no hemos intervenido nosotros, porque hemos dado prioridad a asuntos fundamentales. Pero usted cree que es posible someter cada vehículo a una revisión y el que no pase la revisión, mandarlo a Metaldón como chatarra? Todo lo que está en la ley debe ser cumplido e implementado. Y tenga usted la certeza de que si hay una ley de tránsito que dice que esto tiene que hacerse de esta forma, de esa forma nosotros haremos que se ejecute. Muy bien. Don Eli. Ministro, usted decía anteriormente que el Ministerio de Obras Públicas se encuentra revisando proyectos anteriores, aplicándole técnicas de ingeniería de costos, más o menos. De valores. Yo quiero preguntarle, usted habló recientemente, hace varios días, de que la carretera Cibao Sur iba a ser sometida a un examen. Si se ha encontrado algún tipo de sobrevaluación en alguna de esas investigaciones que ustedes han hecho, o en el mismo diseño de la autopista Cibao Sur. Mire, nosotros en términos específicos de la autopista Cibao Sur, que une Ocoa, Sábana de la Mar, Rancho Arriba, lo que hemos dicho es una inversión de $298 millones
para el tránsito que esa carretera tiene, no amerita una obra de esa envergadura. Sin embargo, nosotros entendemos que es más importante hacer un puente nuevo, el puente que une Ocoa con Sabana Larga, porque ese puente siempre presenta problemas y de hecho hay un lado del puente que ha semicolapsado y hemos estado redefiniendo. En esa carretera hay definido 9 puntos críticos que ameritan movimiento de tierra y la construcción de algunos puentes. Entonces lo que hemos hablado con la compañía constructora y le hemos dicho, mira, nosotros queremos que ustedes nos hagan un puente nuevo, que hagan los demás puentes, que nos trabajen los 9 puntos críticos y Obras Públicas va a intervenir directamente y lo que falte lo va a concluir Obras Públicas en términos del asfaltado. Y Ocoa va a tener desde el cruce de Ocoa, que empalma con la carretera que va hacia el sur, hasta el final donde termina el diseño original de la carretera Cibao Sur, el Cibao Norte, tendremos una carretera en perfectas condiciones y sobre todo, incluso, bien dimensionada para el tránsito que pasa por ahí. Y lo que queremos es, si logramos un rediseño, que toda esa comunidad cuente con una carretera en excelentes condiciones, en una construcción combinada del contratista y el Ministerio de Obras Públicas, y podemos ahorrarnos una gran parte de dinero, podemos aplicar esa parte de dinero por el mismo contratista en otra solución vial. Y si podemos solucionar con un monto de dinero, podemos hacer 2 soluciones viales o 3 soluciones viales, aplicando un diseño diferente. ¿Por qué no hacerlo? Sucede que ustedes saben que esa Cibao Norte es una carretera montañosa. Y no se puede hacer una carretera montañosa para que usted tenga velocidades de 60, 80 kilómetros por hora. Entonces, hemos dicho, vamos a bajar la velocidad bajo la cual fue diseñada la carretera a una velocidad normal, estándar, de 30 a 50 kilómetros por hora, que es lo que amerita esa carretera. Y entonces eso baja enormemente el costo de la construcción de la obra. Y en eso es que estamos. Muy bien. Don Omar. Tratando el tema, bueno, tengo varias preguntas pensadas, pero a mí se me quedaba, usted habló hace un rato del presupuesto y dijo que los técnicos suyos, los técnicos de Obras Públicas ya estaban pensando, ya habían hecho una propuesta al presidente de la República de lo que le gustaría gastar para el próximo año. ¿Se puede conocer de cuánto será el presupuesto de Obras Públicas para el próximo año? Esa es una. Y la otra, por el mismo camino de la pregunta de Eli Heiliger, y hablando de carreteras, en la región sur, usted la conoce muy bien porque usted es de Barahona, según usted nos comentaba. Ya sabe que después de Asua, la carretera se estrecha bastante. No hay ningún plan, no existe un plan para incrementar el flujo de vehículos por esa zona, por el mismo tema turístico, por el mismo tema también de la inversión, de material, o sea, del transporte de materiales que hay en esa zona. Mira, en términos del presupuesto, como te dije, los técnicos están trabajando y están trabajando en las diferentes partidas. Y nosotros hemos dicho que una vez se somete el presupuesto, si no nos aceptan ese monto sometido y no lo recortan por las circunstancias que ya ustedes conocen, yo les decía a ustedes que dábamos garantía de que aún así íbamos a hacer miles de pequeñas obras. Y eso no significa que las grandes obras no se vayan a hacer. ¿Pero cuánto aspiran? Porque nosotros aspiramos a 20.000 millones en términos de obras. Pero usted sabe que hay diferentes partidas que tienen que ver con nómina. Hay una serie de presupuestos como es el del ISPONDON, el del INVI, que son el departamento aeroportuario, que están dentro de nuestro presupuesto, pero solo cruzan por allá, no se ejecutan. Pero nosotros estamos solicitando alrededor de 20.000 millones de pesos para la ejecución de obras.
En términos de la región sur, existe un contrato que tiene un contratista de un concurso del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que cubre la carretera Azua-Barahona. Nosotros hemos analizado, por ejemplo, ese contrato y hemos dicho, pero nosotros queremos un mayor alcance de lo que está contemplado en esa obra. Y ahí esa es una ingeniería de valor que el monto va a aumentar. Eso es una prueba de que la ingeniería de valor no solo disminuye en costo, sino muchas veces aumentan la inversión porque la ingeniería de valor quiere algo más adicional, porque el tráfico de la zona, que ya supera 7,000 vehículos por día, porque mandamos a hacer el estudio, amerita ya una ampliación de la carretera, sino en algunos puntos específicos, sino en toda la carretera. Así como también la capa de asfalto que fue definida en ese concurso del BID. Ayer nosotros, eso es Azua-Barahona, ayer nosotros dejamos inaugurado la reconstrucción Barahona, Enriquillo, Pedernales. Las 4 bocas desde Enriquillo hacia el Higüero, Polo, Cabral, Barahona. Y la carretera ecológica Polo, Paraíso. Con ese circuito completo desde Azua, nosotros estaríamos insertando la región sur dentro de un proceso de desarrollo turístico importante, porque hay mucho turismo interno que quiere ir hacia el sur, pero cuando ven que tienen que estar 5 o 6 horas y algunos en carretera muy precaria, entonces no van. Entonces el sur acusa una falta de creación de empleo. Yo les digo, por ejemplo, en Polo las toronjas se pierden, no las recogen los campesinos. ¿Por qué no las recogen los campesinos? Porque cuesta mucho bajarla al mercado. Si hay buena carretera, ese costo disminuye enormemente. Claro. Pero no solamente eso, ¿por qué no poner una mini industria, una microindustria que procese la toronja para hacer dulce, enlatado o en pote de la pulpa de la cáscara de la toronja y traer esto hacia nuestro mercado? Entonces por eso que yo hablo de que Obras Públicas necesariamente tiene que apuntalar la visión de desarrollo del presidente. Y nosotros estamos interpretando correctamente la visión del presidente y por eso estamos actuando de esa forma. Ayer precisamente quedó todo ese circuito inaugurado, su reconstrucción por el Ministerio de Obras Públicas. Habrá apoyo de contratista en términos de suplir el asfaltado, porque Obras Públicas no produce asfalto. Pero Obras Públicas, con sus equipos que hemos recuperado, estará liderando la construcción de todo ese circuito. Aunque, repito, Azua-Barahona es un contrato del BID, con un contratista local que ya hemos conversado con él, y ahí estamos queriendo aumentar el alcance de ese contrato. Yo espero que el señor Recio haga llegar en el día de hoy el material de todo lo que fue el anuncio de ese circuito que dejamos iniciada su reconstrucción. Y también ayer aprovechamos para hacer una evaluación en Saladillo, Las Salinas, en el poblado de Saladillo, que fue donde la tormenta Isaac más afectó a la población. Ahí el río entró y dañó cerca de 100 viviendas. De esas viviendas hay 48 viviendas ya reconstruidas, a las cuales le hemos ya puesto, eran viviendas con suelo, con piso de tierra, y le hemos puesto piso de cemento, le hemos construido un muro de unos 2 pies de altura de concreto para que las próximas aguas no dañen la madera, y alguna ha habido, como en la comunidad de Habanero, que hubo que construirla completamente. Estamos en un proceso también de no solamente vial, sino también ayudando a la reconstrucción de todas las viviendas de pobres afectadas por la tormenta Isaac. Y lo que queremos es que para diciembre no haya una sola familia pobre afectada por la tormenta Isaac que no esté viviendo en condiciones precarias. Hubo viviendas que se la llevó entera el río y ha habido que construirla completa, pero ahora no tienen nevera, no tienen estufa, no tienen donde dormir. Y nosotros entonces vamos a contactar el día de hoy al director del Plan Social, el ingeniero César Prieto, para que junto con nosotros se integre a este plan y de manera tal
que en diciembre tengamos todas esas familias felices viviendo con una comodidad mínima de un techo y sus ajuares, ¿verdad?, el mínimo necesario para vivir dignamente. En unos instantes continuamos con el último segmento de este diálogo libre con el licenciado Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Mantenga la sintonía. Muchas gracias por continuar con nosotros en este interesantísimo diálogo libre con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el licenciado Gonzalo Castillo. Pregunta a don Bienvenido Charboy. Señor ministro, en la pausa se conversó sobre un tema muy importante que yo pienso que debe conocerlo el público televidente, y es el de la transparencia, que en el caso de obra pública está muy ligado a lo que es la sobrevaluación y la forma en que se eligen los ingenieros, o se seleccionan o se licitan las obras, ¿no? Entonces sería importante conocer cuáles son los mecanismos que tiene obras públicas, que tiene esta gestión, para evitar, por ejemplo, los escándalos que son muy a menudo, de que se construye una obra y desde que se inaugura se denuncia que fue sobrevaluada, unas se demuestran, otras no, y si el sistema de sorteo no contradice lo establecido en la ley de contrataciones y compra del Estado. Sí, voy a empezar por la última parte. El sorteo está contemplado en la ley de contrataciones de obra del Estado, y el sorteo de las escuelas no lo está manejando el Ministerio de Obras Públicas, lo está manejando el Ministerio de la Presidencia en la persona del señor Gustavo Montalvo y su equipo. Nosotros vamos a ser parte de ese comité de sorteo, pero también el CODIA va a ser parte de ese comité de sorteo. Eso demuestra la intención del presidente Medina, que ha instruido para que la transparencia sea un puntal de su gestión. En términos de cómo evitar sobrevaluaciones o sobrevaloraciones, es simplemente la aplicación estricta de la Ley 340. La Ley 340 es una ley sabia, lo contempla todo, y simplemente tiene que reinar el imperio de la ley. Si reina el imperio de la ley, si la ley es nuestro norte, no habrá forma de que haya sobrevaloración. Don José María. Ministro, usted hablaba de que ha pedido un presupuesto que ronda los 20.000 millones. Para obras. Para obras. En esos 20.000 millones estarán contemplados los recursos de las escuelas, o los recursos de las escuelas estarán contemplados en el presupuesto de educación. Esa es una pregunta. Y la otra es, me gustaría saber su opinión con relación a la percepción que tiene la gente con relación a la supervisión de las obras que se hacen en las diferentes ciudades, tanto obras públicas como obras privadas. Entonces, ¿cómo cambiar esa percepción? ¿Realmente se supervisa o no se supervisa? ¿Se supervisa mal? ¿Se supervisa bien? ¿O predomina, como piensa la gente, la cantidad de dinero que le pueda dar un consultor X al representante de obras públicas que va a supervisar? En la primera pregunta, el presupuesto que vamos a ejecutar para la construcción de escuelas es un presupuesto de educación. Que al ejecutar nosotros la construcción, el presupuesto la obra la ejecuta obra pública, pero el pago va de educación directamente vía, ¿verdad?, los canales como son Contraloría y Tesorería, va directamente al contratista. Pero eso se deduce del presupuesto de educación, porque son escuelas primarias y básicas, y el presupuesto de educación, que ahora contempla o contemplará un 4%, pues se refiere a todas las inversiones para la educación básica. Entonces, los 20.000 millones que nuestros técnicos están
en valoración de solicitar es para obras que sí son de la naturaleza del Ministerio de Obras Públicas. En tu segunda pregunta, es lo mismo que lo que hablamos ya de la revista, de si se inspecciona un vehículo o si se inspecciona una obra. Al fin es una inspección. La pregunta es, ¿podemos hacer una inspección que garantice a la ciudadanía la calidad de ese vehículo que transita o la calidad de esa obra que un adquiriente, un ciudadano va a comprar? Estamos trabajando en ambos sentidos. Por eso estamos nosotros en una etapa de planificación, de mejoramiento y de corrección. Porque fíjense ustedes que es algo que nosotros debemos conversar aquí. Yo escucho muchas veces que se dice que el gobierno tiene una nómina alta. En el Ministerio de Obras Públicas la situación que se da es que nosotros, que somos el ministro de la institución, tenemos un sueldo de 72,000 pesos. Y nadie puede ganar más que el ministro. Entonces yo le pregunto, ¿puede un ingeniero que tiene 20 años trabajando en obras públicas, que gana 15, 20 o 25,000 pesos, ir a hacer una cubicación a un contratista de 200, 300 millones de pesos? ¿Usted cree que el jefe de ese ingeniero es el ministro de Obras Públicas o es el contratista a quien él fue a cubicarle? Entonces yo pienso que como sociedad tenemos que comenzar a ser sinceros. Si no somos sinceros y vamos a las raíces de los males, no podremos erradicar ningún mal. Tenemos que tener ingenieros bien pagados, inspectores bien pagados, bien montados, que se sientan que su familia, el trabajo que ellos hacen con decoro y con honor y con dignidad, cubre las necesidades de su familia, que le permita que sus hijos estudien, que sus hijos tengan salud, que no tengan un problema de comida, porque si no el sistema los obliga. Entonces hemos nosotros solicitado a la presidencia la modificación de la escala salarial del Ministerio de Obras Públicas. Estamos en ese proceso. Y cuando podamos tener profesionales pagados dignamente, entonces nosotros podemos exigirle a esos profesionales de la ingeniería y de otras áreas que cumplan con honor y con decoro la función que le ha sido asignada. Yo no quiero que se me escape, que terminemos sin que se me escape esta pregunta. La República Dominicana está en el trayecto de los terremotos y una preocupación de mucha gente es que muchísimas construcciones que se han levantado en el país no responden a un código sísmico, incluyendo muchas de las construcciones del Estado, hospitales, escuelas, etcétera. Tuvimos el otro día un temblor en Puerto Plata y se cayó una escuela. Afortunadamente, gracias a Dios, no había estudiantes ese día, pero hubiéramos tenido una catástrofe grande. Y se ha hablado de aplicar un nuevo código sísmico en las construcciones. ¿En qué está eso? Sí, vamos primero con la normativa. En el país siempre han existido normativa antisísmica y las normativas se han aplicado a los diseños. Y cuando se vaya a edificaciones para la licencia de construcción, se vela con rigurosidad para que los planos contengan eso. Viene la otra parte que es entonces el elemento construcción. ¿Cómo me aprobaron para que yo construya y cómo realmente construí? Es ahí donde viene la inspección, que ustedes han preguntado, a jugar un rol fundamental para asegurar la calidad de la construcción. Cuando el terremoto de 1985 de México, hubo una modificación a las normas. Después, con el terremoto del 89 de San Francisco, California, hubo una modificación a las normas. Y después, en el 90 y tanto, hubo otra modificación. Y recientemente, hace 3 años, con el terremoto de Chile, las normas se han vuelto a modificar. República Dominicana en este momento está aplicando, en términos de diseño y de aprobación de diseño en el Ministerio de Obras Públicas, las últimas normas antisísmicas para
todas las diferentes construcciones. Entonces, la inspección debe asegurar que eso que fue aprobado en plano sea lo que se construyó, que se construya como se diseñó. Pero la parte de aprobación de plano y de aplicación de norma antisísmica, nosotros estamos al último nivel. Cuando dije 90 y pico fue un terremoto en Japón, que hizo también modificar las normas. Y República Dominicana ha ido migrando y aplicando siempre las nuevas normas antisísmicas. Ahora tenemos que reforzar la parte de inspección. Pero para eso, entonces, nosotros estamos tratando de mejorar la escala salarial para tener buenos inspectores y que puedan ejecutar pues, su trabajo. ¿Qué hacer con todo lo que se ha construido y que no obedece a esas normas? Existe un estudio que los ingenieros le llaman un retrofit, que es una obra que ya existe, está construida, hacerle un análisis estructural, someterla a pruebas de esfuerzo. A pruebas de esfuerzo, pero en computadora. Sí, sí, correcto. En computadora, correcto. Y ver dónde rompe una columna u correcto. otra, y entonces hacer, reforzar la estructura. Se ha hecho un estudio en apenas 22, 23 escuelas, y educación no está pasando eso. Eso será otro reto. Cómo reforzar 1.300 escuelas que existen ahora mismo, pero las nuevas escuelas ya saldrán con las últimas normas antisísmicas. También tenemos la parte de los edificios públicos y tenemos los edificios privados. Pero dos elementos positivos dentro de todo eso. Cada vez que se le hacen pruebas, a los concreteros, normalmente un concreto que tiene una graduación que se pide de 2 días, 240, las pruebas están dando sobre 3. ¿Qué significa eso? Que tenemos un concreto que están produciendo las diferentes empresas, por lo menos las empresas acreditadas, cuyo esfuerzo de resistencia es mucho mayor que el que manda la norma. Y lo mismo podemos decir con el acero. Los dos proveedores de acero que tenemos localmente también tienen unos estándares de calidad muy elevados, lo cual siempre hay un margen de seguridad a favor. Ustedes saben que cuando se diseña, si por ejemplo debe ser 10 por una cuestión de seguridad, la norma dicen son 16. La norma siempre va por encima de lo que debe ser. Y esperamos en Dios que esos márgenes de seguridad, que están a nuestro favor ante un eventual problema de naturaleza, pues ese margen de seguridad obre a favor de la población. Muchísimas gracias al ministro Gonzalo Castillo de Obras Públicas y Comunicaciones por su participación en este diálogo libre de su periódico Diario Libre. A todos ustedes muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos el próximo lunes en otro diálogo libre. Buenos días.